Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Hace 8 días y hace 15 días estuvimos comenzando una serie de predicaciones o de enseñanzas acerca de orar, y creo que ha sido provechoso. Comenzamos hablando del llamado o lo que la gente llama el Padre Nuestro, que en la palabra de Dios está como un modelo de oración que Jesús le dejó a sus discípulos, y ahí desglosamos algunas cosas importantes para ver qué era lo que nos quería decir el Señor. Y hoy hace 8 estuvimos hablando de para qué sirve la oración, y hablamos de que sirve para recibir respuestas de Dios, para descargarnos y descansar en la presencia de Dios, para echar sobre Él toda nuestra ansiedad. Estuvimos orando en medio de la predicación también, para buscar la paz que nadie puede dar, solo Dios, para poner delante de Él nuestros proyectos, para pedir sabiduría, para pedir ayuda por causa de nuestros enemigos, para buscar fortaleza, etc. Y hoy quisiera seguir con el mismo tema, pero para ahondar más en el asunto. Señor, enséñanos a orar. Y ¿cómo se llama? El pasaje base que tenemos en Lucas capítulo 11, versículo 1, que dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es importante porque lo que hemos dicho estos días es que la oración es parte vital de la vida cristiana, y lo ilustrábamos hace 8 días cuando alguien preguntó qué es más importante, orar o leer la Biblia, y entonces otra persona muy sabiamente le respondió que es más importante, inhalar o exhalar. Pues las dos son igualmente importantes. Pues igual, la palabra de Dios y la oración. El cristiano necesita aprender a orar, porque también, hermanos, a través de los años de ser creyente, uno se da cuenta de que hay una gran necesidad, y por eso estas enseñanzas, de aprender a orar. ¿Cómo se debe orar? ¿Por qué se debe orar? ¿Y por qué no se debe orar? Quizás de hoy en 8 estaremos tocando ese tema. Y también a quienes no escucha a Dios. También la Biblia enseña que hay algunos y en algunas ocasiones que Dios no escucha, que es importante eso también. Bueno, entonces orar, que es buscar comunión con Dios, porque no sé cómo describir oración. Orar no es repetir, ya lo hemos hablado mucho, ni tampoco decir cosas por decir, sino tener una conversación con el Señor. Pero como toda conversación no debe ser un monólogo, hay que darle el espacio al Señor también que nos hable. Para eso está el Espíritu Santo, y Él nos ayuda, dice la palabra. Todos necesitamos aprender a orar. Y aquí voy a presentarles varias razones bíblicas que nos demuestran que necesitamos aprender a orar. Y tengo 10 razones por las cuales nosotros no recibimos respuesta a nuestras oraciones, porque a veces parece que necesitamos saber por qué no, para entender cómo es que tenemos que hacerlo. ¿A alguno el Señor no le ha respondido una oración? ¿O solo a mí? A todos los demás. Bueno,
Está bien. Y recuerden esto, que esto es básico para todo cristiano saberlo. Dios responde sí, y eso es una respuesta de Dios. Pero también cuando Dios responde no, es igualmente una respuesta de Dios. Entonces es igualmente buena como cuando nos dice que sí. Es que no espere solo que Dios le diga que sí, porque cuando Dios dice que no, yo creo que tal vez podríamos decir que es excelente, Señor, me dijiste que no. Me libraste que quién sabe de qué cosas. Y a veces el Señor no nos dice no, sino que nos dice esperen. Bueno, y entonces una de las razones es que a veces no tenemos una buena actitud o no tenemos la actitud correcta para orar o cuando vamos a orar. ¿Y a qué se refiere con eso de actitud? Hay un pasaje muy conocido que está en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que todos los cristianos creo que lo han escuchado alguna vez o en algún momento. Y dice así, el Señor le está hablando a Salomón. Y antes de estos versículos, de este versículo 14, hay unos versículos muy importantes que hay que leer. No lo tengo aquí, pero le está hablando Dios de que si se apartan de Él, Dios no los va a escuchar y va a traer disciplina sobre ellos si se apartan. Y entonces es cuando entra en el 14 y les dice, si se humillare mi pueblo, voy a ponerle ese pero atrás, ahí, pero si se humillare mi pueblo, o sea, va a ser otra cosa. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Voy a decirlo más en tico. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y eso es orar, buscar el rostro de Dios, querer encontrarse con Él. Pero no solo eso, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vean que hay cosas importantes, vean, por eso puse en mayúscula ahí, yo oiré cuando se conviertan de sus malos caminos, cuando busquen el rostro del Señor, cuando pidan perdón. Entonces este pasaje habla muy claro de la humillación del pueblo de Dios al buscar el rostro de Dios en oración, y también de un arrepentimiento genuino para que Dios escuche, perdone y bendiga nuestra tierra. Porque la mayoría de las veces queremos que Dios escuche, bendiga nuestra tierra, sane nuestra tierra, etcétera, nuestro trabajo, nuestras finanzas y todo, pero yo sigo mal, sigo en pecado, sigo haciendo cosas que no tengo que hacer, sigo viviendo una vida que no le agrada al Señor. Entonces, muchas personas tienen esa actitud irreverente, es una actitud irrespetuosa al momento de orar. ¿Por qué es? Porque creemos que Dios es un sirviente que tiene que hacer y obedecer todas las órdenes del que ora. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que es Naamán. Naamán era un sirio general del ejército de Siria que tenía lepra, ¿se acuerdan? En tiempos de Eliseo, y no se sanaba con nada, y entonces le dijeron que fuera a decirle a Eliseo y que Eliseo iba a orar para que se sanara. Y este Naamán se enojó porque Eliseo, cuando fue a buscarlo, ni siquiera salió a verlo. Le mandó el recado a Eliseo y le dijo, sí, vayan, dígale a Naamán que se zambulla 7 veces ahí en el Jordán y será sano. Y entonces él se enojó, ¿cómo? Que tú quieras zambullirme y eso. No le pareció la respuesta del profeta, tanto que sus soldados le dijeron, ¿pero qué te cuesta? Es que el Jordán no era un río muy bonito que digamos, o sea, muy limpio, ni muy agradable aparentemente, y había mejores ríos en otro lugar. Y entonces él dijo, pero ¿por qué no me mandó a bañarme, no sé, al Reventazón, un río así, ¿verdad? Más bonito, más al río Chirripó, alguna cosa así, más limpiecito, digo yo, si es que están limpios, mientras no, era como si lo hubieran mandado ahí al Tárcoles. Y entonces se enoja contra la voluntad
del profeta en este momento y la orden que le da el profeta de parte de Dios. Y a veces nosotros estamos así, con esa irreverencia. Queremos que el Señor haga todo lo que digamos y que haga nuestra voluntad. Pero Dios hace todas las cosas, dice Efesios 1:1, según el designio de su voluntad. Y por eso es que a veces no recibimos, porque tenemos una mala actitud al orar. Ok, luego, bueno, el profeta, Naamán al final terminó zambulléndose 7 veces en el río Jordán y el Señor lo sanó. Para que sepan la historia, léansela, está en la Biblia. Otra de las actitudes malas es la incredulidad al orar. Y alguno puede decir, Jay, es como muy lógico. Sí, pero yo no sé qué tanta fe tiene usted cuando llega a orar. Porque si oramos debemos creer que lo recibiremos. Y aquí hay un versículo muy, muy lindo, dice el versículo Mateo capítulo 13, versículo 58, y Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Se da cuenta? Que es necesaria la fe, creer cuando yo voy a orar. Entonces no es orar por orar, ni siquiera si usted tiene la costumbre de orar por los alimentos, cuando se sienta a la mesa, ore con fe y ore con un corazón sincero y agradecido. No haga oraciones como las que uno a veces oye cuando se sienta a la mesa con alguien. Uno dice, hey, mejor no hubiera orado. Eso fue un rezo. Eso fue como decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Señor, bendice a los niños que no tienen, o sea, como recitado. Como que tengo que orar, que antes de comer tengo que orar. Y si no oras, le queda en la conciencia o algo así. Pues Dios no quiere eso. Al rato es mejor tal vez que ni siquiera ore antes de hacer una oración así, que yo creo que a Dios le debe ofender. Entonces, la fe es importante, por supuesto. Vean que aquí en Nazaret Jesús no pudo hacer tantos milagros como quería porque ellos estaban en incredulidad. Dice la palabra que Dios estaba asombrado de la incredulidad de su pueblo. Es más, dice que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Eso dice en Lucas 6, del 5 al 6. O sea, las escrituras aquí no dicen que no quiso, sino que dice que no pudo, porque la incredulidad imposibilita el mover de Dios sobre la vida de nosotros. Santiago 1, 6 y 7 dice que cuando pidamos con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por ahí Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si usted no tiene fe cuando llega a orar, sepa que no va a agradar a Dios, y es muy difícil que la petición que usted le traiga al Señor o que esa oración sea escuchada, porque esto es importante. No todas las oraciones las escucha Dios. Cuando hablo de las escucha es que las responde Dios. Todas esas cosas tenemos que tener bien claro nosotros cuando vamos a orar, porque la incredulidad entonces limita a Dios, eso desagrada a Dios. Una tercera cosa es porque la persona o la gente no quiere. Hay gente que no quiere que su situación se arregle, simplemente. Hay gente que se acostumbra tanto a una situación X o a una manera de vivir o a una manera o a una enfermedad que se conforman a aquello y que va a poder Dios sanar si quieren vivir con aquello. En una ocasión un leproso se postró ante Jesús diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué le respondió Jesús? Jesús, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Sí, el Señor siempre quiere, pero depende mucho de nosotros también. Y al instante la lepra desapareció.
Eso dice Mateo 8, del 2 al 3. Cuando Bartimeo el ciego se acercó a Jesús clamando por su vista, Jesús le dijo, porque él le gritaba, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo, que conocía a Bartimeo y conocía su condición. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? ¿O qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Eso le dijo Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Era ciego, etcétera y todo. Y Jesús le preguntó, porque si no quiere ser sanado de su ceguera, pues no lo voy a sanar. La respuesta es muy sencilla. Jesús nunca te va a decir algo, o te va a dar algo, mejor dicho, que usted no quiera. Con aquel hombre que estaba en el estanque de Betesda, que estaba paralítico, Jesús lo primero que llegó a preguntarle fue, ¿quieres ser sano? Y el otro le salió con otra cosa. Señor, es que no hay nadie que me meta en el agua. Porque decían que si se movía el agua y los metían en el estanque, entonces se sanaba. Jesús mismo llega a decirle que si quiere ser sano, ¿qué había que responderle? Sí, Señor Jesús, claro que sí quiero ser sano. Y a veces el Señor quiere algunas cosas de nosotros y nosotros nos ponemos a decir pretextos o formas, qué sé yo, que más bien impiden que el poder de Dios se manifieste en nosotros. No para de sorprenderme cómo algunos cristianos apoyan la doctrina de los alcohólicos anónimos, y es una doctrina totalmente en contra de la palabra de Dios. Y algunos dicen, no, es que está basada en principios bíblicos. Pues no, porque cuando alguien dice que tiene una enfermedad, que el alcoholismo es una enfermedad y que se va a morir alcohólico, porque el alcoholismo lo va a llevar hasta la tumba, eso dicen los alcohólicos anónimos. Eso no es de Dios. Eso no está en la palabra de Dios, porque Él vino a sanarnos. Si queremos ser sanados, Él vino a sanarnos de cualquier enfermedad. Y eso no es ninguna enfermedad. El alcoholismo es pecado. Así le denomina la Biblia, pecado. Como cualquier otra cosa. Hablemos de homosexualismo, lesbianismo, robo, adulterio, fornicación o lo que sea. No le pongamos es que ahora tiene la maña, es cleptómano. Está enfermo, entonces se lleva las cosas que no son de él. Mira qué cosa, la psicología le ha puesto, y los derechos humanos le han puesto nombre de cosas ahí, enfermedades y cosas de esas, a los pecados. Dios guarde usted en una reunión de alcohólicos anónimos, diga la palabra pecado. Es pecado decir pecado. Y en esta sociedad en la que vivimos, es pecado decir que algo es pecado. Llegamos a ese punto. Y entonces hasta pastores en los púlpitos dicen, cuando usted cometa un error no, cuando usted peque. Es que Adán y Eva cometieron un error en el Edén. No, pecado, así le llama la Biblia. Hay que decirle como lo dice la Biblia, pecado. Entonces, estas personas dicen, tengo un familiar muy cercano que dice que es que tiene una enfermedad y la tiene en la sangre, en su cuerpo está el alcoholismo, el gen del alcoholismo que me traspasó mi abuelo, mi papá, etcétera. Así dice. Y entonces me tocó a mí, a otros de la familia no, pero a mí me tocó ser alcohólico. Y así me voy a quedar hasta la sepultura. Pues no. Mire, si un alcohólico se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Dios, ya el Señor no lo ve como alcohólico, ahora lo ve como un hijo de Dios o una hija de Dios, en el nombre de Jesús. Porque si un homosexual se arrepiente de sus pecados, de su homosexualismo y su lujuria y esas cosas sexuales, el Señor no lo va a seguir viendo homosexual. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso dice la Biblia. Ah, no, pero sí, sigue siendo homosexual, solo que en abstinencia. No, ¿cómo? ¿Y para qué está la libertad que nos da Cristo Jesús? Él nos hace libres. Bueno, pues algunos no quieren. Yo no tengo que atesorar la enfermedad que me dijeron que tenía. La puedo tener ahí,
porque el Señor no me había sanado de eso, pero tampoco es que yo me tengo que conformar a eso. La Biblia nos enseña que Dios no quiere, su voluntad perfecta nunca fue que nosotros estemos enfermos. La voluntad perfecta del Señor, que yo sepa, hizo a Adán y a Eva bien sanitos en el Edén. Ahí estaban sanos. ¿A causa de qué vino la enfermedad? A causa del pecado. El pecado de ellos ahí. Entró la muerte. ¿Cómo entró la muerte? Porque fueron apartados de la presencia de Dios, del árbol que les daba la vida, y ahí empezaron a entrar las enfermedades en el mundo, los virus, las bacterias y todas estas cosas que nos hacen tanto daño. La vejez, que es la que nos dicta ahí la muerte a nosotros, nos hacemos viejos. Entonces, si yo me conformo a estas cosas, entonces Dios no va a poder sanarme a mí. Si yo quiero seguir siendo, qué sé yo, diabético, si yo quiero seguir teniendo, usted tiene una gastritis crónica, tiene que adaptarse a eso. Es que usted tiene una alergia a tal sustancia o qué sé yo, algún alimento, un trastorno alimenticio ahí, qué sé yo, no sé. Entonces sí, es que allá. Hace unos días creo que les había contado que hablando con una señora maestra, dice, es que yo soy Asperger. ¿Usted es qué? Yo soy Asperger. Para los que no saben, es una enfermedad que dicen que ya no existe eso, es algo parecido al autismo, pero la mujer estaba orgullosa de ser Asperger, porque nosotros los Asperger tenemos esta y esta y esta cualidad y esta diferencia. Nosotros los Asperger para arriba y nosotros los Asperger para abajo. Alguien le puso Asperger a esa doña y se conformó al Asperger. En el nombre de Jesús, Dios no nos puede sanar de lo que usted no quiere ser sanado, y más si abraza aquella cosa. Bueno, voy a seguir. Les digo esto porque tenemos que saber que si nos conformamos a algo, o sea, si la gente no quiere, Dios no lo va a poder sanar. Tal vez usted esté orando por algún familiar para que se sane de tal y tal enfermedad y la otra persona no quiere ser sanado o ser sanada, ¿verdad? Bueno, también porque su oración es egoísta y codiciosa, así lo dice Santiago 4, del 2 al 3, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oiga, esa es una de las razones por las cuales nuestra oración no es escuchada o Dios no la responde, porque es egoísta y codiciosa, solo para el ego, alimentar nuestro ego, oramos. También porque hay estorbos que impiden a Dios contestar la oración. 1 Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, está hablando de la mujer, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Tienen estorbo las oraciones, sí o no? Sí. Aquí hay uno de esos casos. El marido que es áspero, que trata mal a su mujer, que le habla feo, que es grotesco, qué sé yo, machista, como podemos decirlo así más comúnmente. Pero también la mujer que trata mal a su marido, etcétera. O también el hijo que trata mal a los padres, o los padres que tratan mal a los hijos. Y en todas las relaciones, nuestras oraciones pueden tener un estorbo. Dios no me va a responder mis oraciones si yo soy una persona de este tipo, así. ¿Se dan cuenta que hay muchas veces que Dios no nos responde porque hay cosas que impiden, como las que estamos viendo? La número 6, porque desistimos a la primera también. Lucas capítulo 18, versículo 1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y cuenta la historia de una viuda que clama o le pide a un juez que es injusto, así lo dice Jesús, para que le haga justicia de su adversario.
Y pone el ejemplo de ese juez que, aún siendo un juez injusto, atendió a la mujer aquella porque le insistió, y porque le insistió. Y entonces termina Jesús diciendo en el versículo 7 de esa parábola: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él un día? No, día y noche. ¿Se tardará en responderles? No, dice Jesús. Pero hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. No espere que le respondan a la primera. No, si no le responden, siga orando. Y si no le responden, siga orando, porque eso es fe. Demuestre su fe a Dios insistiendo, como hizo aquella mujer sirofenicia también con Jesús cuando le pedía un milagro. Bueno, número 7. Porque no nos ponemos de acuerdo. Esa es otra. Ya estamos hablando en conjunto, como iglesia o como familias. Jesús dice, Mateo 18:19: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este es lo que se llama el poder del acuerdo. Jesús quiere entonces que nos pongamos de acuerdo. Por eso a veces convocamos a la iglesia a orar por una cosa específica, porque nos compete a todos como iglesia, o a todos como ciudad, o a todos como país. Y entonces necesitamos que todos nos pongamos de acuerdo. Eso quiere Dios. Pero si no nos ponemos de acuerdo, o sea, al Señor le agrada que nosotros nos juntemos para planear, orar a Él. Otra de las razones es porque su oración no va conforme a la voluntad de Dios. Sí, hay oraciones que no van conforme a la voluntad de Dios. Voy a mencionar. Dice 1 Juan 5:14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ve, tiene que ser conforme a su voluntad. Y el versículo 15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cómo es una oración que no va conforme a la voluntad de Dios? Y voy a mencionar algunas oraciones. En algún momento de alguna predicación las he mencionado, pero aquí hay gente nueva o gente que tiene poco tiempo o algún tiempo de estar aquí en la iglesia y necesita escuchar estas cosas y los demás reforzarlas. Dice, la oración Aladino. Estos son nombres míos. Yo se lo puse, no dice la Biblia así, pero ya le puse este nombre. Esta es en la que yo creo que Dios está a mi servicio egoísta. O sea, yo creo que es que Dios es el genio de una lámpara, que yo llego y la froto nada más cuando quiero, y Él tiene que cumplir mis deseos. Yo creo que Dios está para cumplir mis deseos. Sepa que si usted ora de esa forma, no va a recibir. La oración express. La oración express es que creemos que Dios está obligado a contestar y enviarnos el pedido, pero así, inmediatamente. Como cuando usted llama para que le traigan comida a su casa. ¿Quiere que le llegue la comida 1 hora después? ¿Quiere que le llegue la comida media hora después? No, ¿verdad? ¿Quiere que le llegue la comida 20 minutos? No. Usted quiere que le llegue ya porque tiene hambre. Entre más rápido, por eso es que le puse aquí oración express, porque nosotros a veces hacemos estas oraciones para que Dios conteste de inmediato. Hay otra oración que es la oración lista de supermercado. Esta la aprendimos mucho cuando estábamos en pandemia. Llamábamos a los supermercados para que nos trajeran la comida hasta la propia casa, para no tener que salir. Yo no sé si usted lo hizo así, nosotros lo hicimos así por mucho tiempo. Y entonces en esta oración creemos que Dios es solo un proveedor de servicios. Este tipo de persona busca a Dios por lo que Él hace, no por lo que Él es. Dios no es un proveedor de servicios. Dios no es una máquina tragamonedas. Oración 911, bueno, esta está a la luz del día, todos los días. En esta la persona que ora lo hace solo cuando está en problemas,
cuando tiembla la tierra, cuando se sube en un avión o cuando está en el hospital o cuando tiene cualquier situación ahí difícil. Esta es la oración 911. Algunos le llaman que algunos tienen el Dios bombero, ¿verdad? Han oído eso. Solo lo tienen para emergencias, a Dios. Oración recado, oiga esta oración recado. En esta la persona busca al pastor o busca a un hermano de la iglesia, no sé, que sirve en la iglesia, que piensa que es que aquel hermano está más consagrado a Dios, para mandarle peticiones a Dios. Pellizquense, porque aquí están un montón de los que estamos aquí. Yo no sé por qué el cristiano no ha entendido de que Dios tanto oye al pastor como lo oye al que está sentado en una silla. Su frase favorita es: ore usted, porque a usted sí lo oye Dios. Por lo general esta persona o vive en pecado, o es vaga para orar, o no tiene una correcta revelación de Dios, no entiende todavía. Pero sepa que Dios le escucha a usted. Con esta oración yo quiero decirles a ustedes que Dios les puede escuchar. No tienen que estar mandando recados con el pastor, ni con ningún hermano o hermana, ni estar llamando a las emisoras para poner ahí las peticiones y esas cosas. O sea, ustedes pueden hacerlo también. Dios les va a escuchar también. Eso sí, por supuesto, tengo que estar a cuentas con el Señor. Tengo que estar bien con el Señor. Pero sepan que si usted no está bien con Dios, pero cree que es que le voy a decir al pastor para que el pastor le mande el recado a Dios, Dios no va a escuchar ni al pastor, porque está tratando con usted. Hay una oración que es la oración manipuladora. En esta oración se le dice a Dios cómo, cuándo y dónde debe hacer las cosas. O sea, no hay un sometimiento a Dios, no hay un Señor, si es tu voluntad. Oración manipuladora. La oración sustituta. En esta oración la persona le pide a Dios que haga cosas que le tocan hacer a ella. Cuando le pedimos a Dios hacer cosas que me tocan hacer a mí, les voy a mencionar ejemplos. Yo creo que los van a tener ahí. Señor, óigalas, estas son unas. Señor, quita mis malos pensamientos. Lo siento mucho. Usted debe llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Usted, así dice la Biblia, a nosotros nos toca tomar nuestros pensamientos. Es como, al decir llevar cautivos esos pensamientos, es como si tomarlos prisioneros, someterlos y ponerlos a los pies de Cristo. Pero Dios no lo va a poder hacer por usted. Conforme vamos conociendo mejor a Dios, usted, su mente y sus pensamientos se van depurando, se van limpiando. El Espíritu Santo va haciendo ese trabajo. Se lo digo yo por experiencia propia. Esta es otra oración. Señor, quita mi egoísmo. ¿Ustedes creen que Dios le va a quitar el egoísmo? No, le toca a usted dejar de ser egoísta. Señor, quita mi falta de perdón. Cuando la Biblia dice que me toca a mí perdonar, ni le pida a Dios, que eso le toca a usted. Señor, hazme mejor persona. ¿Qué tal? ¿Qué más quiere? Ya le dieron el Espíritu Santo cuando creyó. Ahora, póngale, sométase a Dios y va a ser una mejor persona. Señor, haz que todos te conozcan. Esas oraciones. Señor, que todos te conozcan. Vaya, anuncie el Evangelio, le toca a usted para que todos lo conozcan. Señor, hazme más obediente. ¿Qué tal? Señor, haz que lea la Biblia. Señor, haz que me congregue. Señor, haz que ore. Señor, dame paz. Señor, dame paciencia. Señor, dame plata para ayudar. Señor, haz que yo pueda ayudar, dicen algunos, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, si usted
con 100 pesos no ayuda, sepa que con 1000 tampoco va a ayudar, ni con 10,000 ni con 1,000,000, menos. Lo voy a pensar más, porque si no dio 100 pesos, me va a decir que va a dar 1,000,000. Si le dolían los 100, le van a doler más el 1,000,000. Ok, esas son oraciones de esas que son sustitutas, y seguramente hay muchísimas más. Y ya voy terminando. También hay otro tipo de oración, porque no perdonamos a quienes nos han ofendido. Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. De esto ya hemos hablado en estos días, pero es importante saberlo otra vez y repasarlo. Esta es una de las trabas más grandes para que Dios conteste nuestras oraciones: nuestra falta de perdón. No queremos perdonar, y también no queremos pedir perdón. Orgullo. Y la 10ª, porque son 10, porque su oración no es eficaz. ¿Han escuchado ese pasaje? O sea, no es sabia, no es inteligente. La puse de última porque es una oración que tiene que incluir todo lo que hemos hablado hasta ahora. Santiago 5, del 5 al 16, 15 y 16, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Usted ha oído personas repitiendo ese versículo repitiéndolo mal. La Biblia dice: la oración del justo puede mucho. ¿Lo han oído? Le quitan el eficaz, y eso está en la Biblia. La oración eficaz del justo puede mucho. Es muy importante este versículo porque podemos entonces dividirlo en dos partes. La oración tiene que ser eficaz. ¿Cómo? Como ya hemos comentado anteriormente, todas esas malas formas de orar tenemos que quitarlas. La oración, dice ahí el pasaje, la fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Eso dice el pasaje. Versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y termina diciendo: la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, una oración eficaz es la que confiesa y reconoce sus pecados delante de Dios, y además pide perdón a otros y perdona a otros. Esa es una oración eficaz. Entonces tiene que ser así. Y además el pasaje dice que la oración tiene que ser de un justo. Y vamos a terminar con esto. ¿Quién es un justo en la Biblia? Hay dos formas de que la Biblia habla del justo. Una es el justo por su forma de vivir y su forma de relacionarse, una persona justa. Hay personas justas, así es. Y han existido personas justas. Esa es una. Pero también en el Nuevo Testamento ya nos dice que el justo es el que fue justificado por Cristo para salvación, declarado libre de culpa. Ese es el justo. Cualquiera de las dos, la oración eficaz del justo, pero por supuesto vamos a enfatizar en que el justo o justificado por Cristo. Ahora, yo les digo esto porque alguien ha podido ser justificado por Cristo, pero sigue siendo injusto con los demás, con sus compañeros de trabajo, con su patrón, con su familia. Sigue siendo injusto. Pero es cristiano, nació de nuevo, pero sigue siendo injusto en sus relaciones. Entonces, padres injustos, madres injustas, qué sé yo. Entonces es importante haber sido justificado por Cristo, pero también ser una persona justa. Entonces, esa es la oración eficaz del justo, y esa es la oración que puede mucho. Si yo soy injusto y si no tengo a Cristo, mi oración no va a pasar de, agarrar para abajo más bien. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, este es el último versículo. Porque los ojos del Señor están ¿sobre los qué?
Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Se da cuenta? Justos por Cristo, pero también viviendo una vida justa. Tengo que vivir una vida justa para que el Señor escuche mis oraciones. Así es que usted tuvo ahí ya una lista, y si usted quiere yo le mando esto por WhatsApp también para que lo tenga, y examine su vida, examine su relación con Dios y su relación con los demás, para que diga usted, sí es cierto, mira, aquí check, sí, pero aquí no, qué fallo, tengo que mejorar en esta, tengo que cambiar esto otro, con razón mi oración no ha sido contestada, yo no sabía eso, que la Biblia lo dice. Mira, yo pensaba que es que el pastor es el mediador entre Dios y los hombres. No, hermanos, solo hay un sumo sacerdote que está sentado en un trono de gracia, dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, el cual puede compadecerse de nuestras debilidades, y dice la Biblia, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia cuando lo necesitamos más. Él es. Y sabe que es que el problema que nos hemos acostumbrado nosotros voy a decir esta palabra que no me gusta, nosotros los evangélicos, o mejor dicho, voy a salirme yo de ese canasto, se han acostumbrado mucho los evangélicos, porque yo no me considero un evangélico, yo soy un hijo de Dios, a que en las iglesias hay un grupo de intercesión. Hay un grupo de intercesión, voy a llamar a la hermanita fulanita, o ¿cuándo es que hay intercesión? Los miércoles en la mañana es intercesión, ahí llaman o ahí llevan los papelitos para que oren. La persona ahí en su vida loca, viviendo la vida loca, pero lleva las peticiones al grupo de oración, porque creen que a ellos sí los va a oír Dios, como si Dios fuera, como si Dios fuera tontico y no conociera los corazones de la gente y no supiera nuestras malas intenciones o lo que estamos haciendo fuera de la iglesia o fuera de aquí. Dame, hijo mío, tu corazón, dice la Biblia, y por eso la Biblia nos insta a que sea personal la cosa. Sí, a veces la Biblia dice, oren por mí, dice el apóstol Pablo cuando está en la cárcel, ayúdenme orando para que se me abra puerta, etcétera. Sí, esas oraciones son buenas, pero la persona está bien con Dios y está orando también la persona. Pero no creamos que podemos manipular a Dios trayendo el diezmo a la iglesia. Ya pagué. Es como, ya le di a Dios y entonces Él tiene que devolverme. Y a veces creemos que si le damos a Dios plata, Él tiene que devolvernos plata, ¿verdad? No sé. O otros que venden milagros. Sí, venga, traiga su ofrenda y el Señor le va a hacer el milagro. Y esas cosas, totalmente fuera de la voluntad de Dios. ¿Quiere ponerse de pie para terminar orando bien? Dígame una cosa, después de 3 domingos, ¿necesitamos aprender a orar, sí o no? Pero hay que practicar, hay que orar. Y vean que yo no les he dicho tiempos de oración, porque la Biblia lo más que habla es Jesús en una ocasión, cuando Él estaba en Getsemaní, le pidió a sus discípulos que oraran con Él. Él estaba pasando una prueba súper difícil, la más grande prueba que pudo haber pasado Jesús esa noche en Getsemaní, y sus discípulos también iban a pasar una prueba difícil. Y entonces les dice, ¿no habéis podido orar conmigo 1 hora? Esa es la única vez en la Biblia que se menciona tiempo específico de orar, pero no es
No podemos hacerlo una regla. No es que Jesús les estaba diciendo, como escuché una vez que alguien dijo, el cristiano que no ora 1 hora diaria está derrotado. ¿Ya? Le aplicaron esa hora que habló Jesús. No, hermanos, no es así tampoco. Es comunión con el Señor, es hablar con Él, es buscar su rostro. No, Señor, lo quiere a usted. Y no les puedo decir 20 minutos, 15 minutos, 5 minutos, ni 1 minuto, ni quiero ponerle tiempo, porque es capaz que alguien, cuando digo que 1 minuto, el pastor dijo que 1 minuto, Señor, con eso basta. No. Busque a Dios todos los días. Saque tiempito en la mañana mejor. Y si quiere, también en la tarde y en la noche. Pero hagámoslo, porque Él está esperándonos. Acuérdese de eso siempre. El Señor te está esperando cada mañana. El Señor te está esperando. Está ahí con el reloj, mira, no ha llegado. Piensa en eso. Dios quiere hablar con usted, quiere comunicarse con usted, quiere hablarle a su corazón también. Te damos gracias, Señor. Gracias por la palabra tuya que nos instruye, Señor. Gracias porque estás ahí siempre presente, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas cosas nuevas cada día, Señor. Perdónanos si hemos usado mal nuestra forma de orar, Señor, y hemos pensado que tú eres, qué sé yo, alguna de las cosas que hablamos hoy aquí, Señor. Perdónanos. Tú eres soberano, eres nuestro Padre, pero también eres Dios sobre todas las cosas. Tú eres, Señor, el que manda. Tú eres el dueño de todo. Mereces respeto, Señor. Tú no eres una máquina que le echamos una moneda para ver si nos devuelve más. Tú, Señor Jesús, no eres tampoco una casa de apuestas a la que llevamos algo para que nos devuelva más. Tú, Señor, no eres alguien que no pueda ver y conocer nuestros pensamientos y nuestras intenciones, Señor, cuando no son buenas. Perdónanos si en algún momento, Señor, hemos tenido esa imagen tuya, Señor. Ahora queremos someternos, simplemente decirte, aquí estamos, con nuestros corazones abiertos para ti, Señor. Que se haga tu voluntad en mi vida, Señor. Pero sabes, Señor, tú sabes las cosas que hay en mi corazón y te las quiero decir, Señor. Y lo quiero traer delante de ti, Señor. Padre amado, Padre mío, Padre nuestro, Padre sublime que estás allá en los cielos, que mandas, que gobiernas mi vida. Yo me someto a tu gobierno, Señor. Tu nombre, Señor, sea exaltado y santificado, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea excelso, Señor, porque es sobre todo nombre. Que tu reino venga en mi vida, a mi corazón, Señor. Que tus estatutos se establezcan en mi corazón, Señor, y en mi mente. Que no gobierne yo, sino que sea tu reino en mi vida, Señor. Que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, Señor. Así también se haga aquí en mi vida, en mi corazón, en mi ser, Señor. Yo me someto a ti. Señor, y gracias por suplir para todas las cosas que necesito, desde el pan de cada día, nuestro alimento, nuestro techo, nuestro abrigo, Señor. Gracias por eso, Señor, en nombre de Jesús. Gracias por perdonar mis pecados. Señor, yo decido perdonar también a quienes me han ofendido, a quienes me han hecho lo malo, a quienes me han herido. Señor, yo me descargo, Señor, de eso y perdono ahora. Yo perdono, decido perdonar.
porque si no sé que el mal me lo hago yo mismo. Señor, y ayúdame cuando sea tentado, Señor. Ayúdame. Mándame ayuda de lo alto, recuérdame tu palabra, Señor, líbrame de la tentación para no caer, Señor, porque quiero agradarte siempre, Señor. Y Señor, mantén lejos de mí, Señor, al enemigo, oh Dios Todopoderoso. Ayúdame, Señor, a reconocerlo para no someterme al diablo, Señor, en el nombre de Jesús. Líbrame del mal, Señor, de todo mal que pueda venir o quiera venir contra mí, contra mi familia, Señor, en el nombre de Jesús. Así te lo pido, Dios. Poderoso eres, grande y maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén.